¿qué tal? Bienvenidos una vez más a www.visionciudadana.com.mx. Gracias por acompañarnos como todos los jueves aquí en la entrevista con Celina. Les recuerdo, todos los lunes la mesa de análisis, visión política, no se la pierda, con nuestros columnistas Jorge Luis Telles, Juan Manuel Partida, Carlos Báez Montes y el señor Miguel Ángel López. El día de hoy, pues el tema a tratar es el famoso gasolinazo que inicia el 2017, pues con el pie izquierdo, digámosle de esa forma, con marchas, plantones, bloqueos, saqueos y demás. Pero para ello está con nosotros el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del partido sinaloense, quien viene a hablarnos sobre ello. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos una vez más, ya lo traíamos muy perdido. Muchas gracias por la invitación, Celina, y aprovecho para enviar un caluroso abrazo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Pues platíquenos cuál es su opinión respecto a este gasolinazo que se deja venir, iniciamos con este 2017 pues de una manera pues muy amarga, a los ciudadanos muy molestos y pues le llaman pues injusto a estos incrementos que vienen arrastrando con esto otros más. Bueno, definitivamente es un aumento abusón, es un aumento irracional, es un aumento donde no entiendo al gobierno federal cómo quiere hacer lo mismo. Es decir, quieren darle trato igual a lo desigual. ¿Por qué digo desigual, Celina? Lo comento porque nosotros no tenemos el mismo desarrollo socioeconómico con respecto a otros países, ya que de lo que se trata aquí es de homologar lo que es el precio de las gasolinas en lo que se refiere a México a nivel internacional. Y de repente nosotros nos comparamos con Estados Unidos, incluso los precios de Estados Unidos con respecto a los de México, podemos decir que es mucho más cara la gasolina ya aquí en México con respecto a Estados Unidos. Allá cuesta alrededor de 11 pesos con 50 centavos, aquí en México entre 16 y 18 pesos. Pero hay una situación muy importante, Celina. Allá en Estados Unidos, para comprar un litro de gasolina se gasta el 1.1% del salario mínimo de ese país. Aquí en México gastamos un poco más del 22% de nuestro salario mínimo. Esa es la gran diferencia. Por ello, para poder llegar a una acción de esta naturaleza, forzosamente se tenía que dar un trato previo al país. ¿Qué trato? Más crecimiento económico, más productividad, más empleo, más derrama económica, un salario mínimo digno. Eso fue lo que no se hizo y por ello estamos como estamos. Hay rabia, hay enojo, hay inconformidad, hay irritación de parte de nosotros como mexicanos. Aquí, ¿qué tipo de alternativas inmediatas se debieron de tomar de parte del gobierno federal para poder aminorar estos abusivos aumentos para la ciudadanía? Mira, nosotros tenemos un problema grave. Quieren homologar lo que es el precio de las gasolinas. Sin embargo, nosotros tenemos dos problemas fuertes, graves. Uno, que está aumentando lo que es el costo del petróleo a nivel internacional. Y por otro lado, lamentablemente, se está devaluando el peso mexicano. De tal manera que ojalá y se pudiera, pero nosotros tenemos que trabajar en México. Cuando hablan del muro de Trump, cuando hablan de repente de una serie de acciones a nivel internacional, que debido a ello nos están pasando cosas aquí en México desde el punto de vista económico. Lo que puedo aquí comentar con mucha certeza es que uno de los principales problemas que tenemos en México es la debilidad del mercado interno. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Se tiene que trabajar en México, Celina, para que cuando de repente un tuit que manda, por ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos, con algo que diga ya se nos devalúa la moneda. Es increíble esto. Esto no es posible, pero esto se debe a que hemos trabajado mal aquí en México, de que nuestra economía está muy débil, del que el peso mexicano está muy débil, de que no ha habido crecimiento económico, entre otras cosas. Definitivamente hay que trabajar mucho, pero mucho aquí en México para no depender de terceros, para no depender de otros países. Aquí preguntarle, maestro, ha habido bastantes manifestaciones aquí en Culiacán, es la cuarta si no me equivoco. Sábado y domingo también hubo marchas, tercera y cuarta. ¿Podría haber un retroceso en el aumento de los precios frente a estas manifestaciones que se han hecho? Mira, ya ha habido conferencias de prensa del presidente de la República. Acaba de haber
una reunión de la CONAGO. Había 21 gobernadores de diferentes entidades federativas de México y la verdad, el señor secretario de Hacienda, el señor Meade, dijo no hay retroceso. También en el caso del presidente de la República anunció una serie de medidas que realmente no nos sirven mucho a México. Esto no sirve. Lo que quiere en este momento el ciudadano, lo que queremos los mexicanos, es que el día de hoy repercuta en nuestro bolsillo con las acciones que se están llevando a cabo. De tal manera que todo se está convirtiendo en una verdadera cortina de humo. Eso es lo que está pasando, pero lo que queremos es que baje la gasolina. Y eso no se ha dado. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Cómo? Bueno, hay que disminuir sobre todo los impuestos a la gasolina, ya que hay un impuesto del IVA y hay un impuesto especial que es el IEPS. Y en ese tenor es un 40% más cara la gasolina debido a los impuestos. Eso es lo que se tiene que tratar y es por ello que nosotros, nuestro grupo parlamentario del Partido Sinaloense, hace alrededor de casi 2 semanas propuso aquí en el Congreso local que se manifieste el Congreso del Estado a nivel nacional para que el presidente de la República dé marcha atrás a este gasolinazo. Esa es la propuesta. Sin embargo, yo no me explico y no entiendo a muchos diputados locales que se deben a la gente, se deben a sus representados, votaron en contra de ello, Celina. Aquí, sin duda alguna, los diputados en el Congreso del Estado de Sinaloa tienen una gran responsabilidad frente a los ciudadanos. Aquí cuestionarle cuál sería o cómo se están conduciendo los diputados de la bancada del PAS. Bueno, definitivamente con mucha mesura, pero sobre todo con planeación estratégica. Yo a veces le digo a la gente y le digo a algunos dirigentes que están impulsando en este momento la movilización, que es correcta. Le digo, de manera paralela tenemos que trabajar para que haya un sustento jurídico en torno a lo que ustedes están solicitando. No es nada más a gritos y sombrerazos como se logran las cosas. Nosotros desde hace más de 2 años presentamos una iniciativa ciudadana allá en el Congreso de la Unión, es la revocación de mandato. En este momento nosotros vemos en las marchas por todo México que dicen ellos fuera Peña Nieto, pero no existe la figura jurídica. Hay que crearla, hay que trabajar para ello. Y nosotros desde hace tiempo lo estamos trabajando. Yo les pido que se unan a esta petición. Se encuentra en el Congreso de la Unión. Son más de 227,000 mexicanos los que firmaron, puros sinaloenses, para esa iniciativa ciudadana. Y estamos esperando el dictamen. Es por ello que además de la marcha, se tiene que trabajar de manera paralela. Impulsamos eso, impulsamos el punto de acuerdo aquí a nivel del Congreso local y eso lo hicieron nuestros diputados encabezados por el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño. Y de manera más directa para el ciudadano que en estos momentos nos ve, ¿qué le puede decir usted, maestro, presidente del partido sinaloense? ¿Se podría hacer algo desde el Congreso del Estado? Porque digo, hemos visto muy de cerca, bueno, en ese caso que cubro Congreso del Estado, las manifestaciones y que por ello se han suspendido la sesión esta pasada se suspendió, se ha visto manifestaciones, los gritos hacia los diputados de una manera desesperada. Y ellos lo toman de manera violenta. ¿Se podrá lograr algo? Porque digo, no nada más es aquí en Sinaloa, sino también en otros estados de la República. Bueno, la gente está enojada. La gente está encanijada, esa es la realidad. De tal manera que lo que se puede hacer es que realmente, por un lado, que haya conciencia del Ejecutivo Federal, no la ha habido. Y por otro lado, que los legisladores retomen su función, su obligación. Su obligación es poner por delante el interés de sus representados, el interés de la gente sobre cualquier interés de grupos, incluso sobre partidos. De tal manera que se tiene que trabajar al respecto y precisamente a nivel nacional ya existen varias propuestas y que ya se convirtieron en iniciativas con la finalidad de que disminuya el precio de la gasolina. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Si realmente los diputados federales y los senadores de la República quieren al pueblo y ponen por delante el interés de esa gente o de nosotros como pueblo,
pues van a votar porque disminuye el precio de la gasolina. ¿En torno a qué? Sobre todo a los impuestos que en su momento fueron aprobados. Aquí el llamado para las autoridades federales, ¿cuál sería, maestro, así de manera muy clara? Que haya más conciencia. Miren, a nosotros pues tenemos mucha sospecha de lo que está pasando aquí en México. El año 2018 va a haber elecciones para la presidencia de la República. Hay que reconocer que liberar el precio de la gasolina estaba programado hasta el año 2018. Sin embargo, se adelantó para el año 2017. Esto para nosotros es demasiado extraño. Sin embargo, lo entendemos desde el punto de vista electoral, de que históricamente aquí en México como que nosotros los mexicanos tenemos amnesia, como que todo olvidamos. Entonces se dijo, vamos a pegarle este garrotazo a los mexicanos en el 2017 y cuando llegue el 2018 ya no se van a acordar y van a votar por los mismos partidos. De tal manera que mucha culpa lo tenemos nosotros como mexicanos porque, bueno, los gobiernos son malos, pero volvemos a votar por los mismos partidos y por la misma gente. Fue legislador, vaya la redundancia, la pasada legislatura, lo vimos muy activo, a los tres los vimos muy activos. ¿Cómo considera en esta presente legislatura a los diputados del PAS? Bueno, están trabajando y le están dando continuidad a 79 iniciativas que se ratificaron de parte nuestra. Pero hay que recordar que cuando se aprobó la reforma energética, nosotros como legisladores del PAS en aquel tiempo fuimos los únicos y como partido sinaloense el único partido de México que se atrevió y organizó una consulta popular, una consulta que se hizo aquí en Sinaloa. Fueron casi 28,000 sinaloenses que dijeron no a la reforma energética. Los 3 diputados del PAS, cuando se discutió en el Pleno la reforma energética, votamos en contra. ¿Por qué? Así nos los mandató la gente. De tal manera que esto trae historia y hoy los 6 diputados, nuestro grupo parlamentario, están trabajando fuerte, muy fuerte para darle continuidad a eso que en su momento nosotros sembramos. Y digo nosotros sembramos porque fue el primer grupo parlamentario de este partido joven. ¿Está de acuerdo en el que se les haya quitado los bonos a los diputados en lo que se refiere a los 15,000 pesos o 12,500 más o menos para lo de gasolina? Bueno, aquí lo que abunda no hace daño en ese aspecto. La gente lo que quiere es que no haya abuso, sobre todo en lo que es el salario y el cobro de canonjías de parte de los funcionarios y los propios legisladores o los diferentes órdenes de gobierno o los diferentes poderes. Eso es lo que quiere la gente. Pero esto debiera de ser siempre, no en una coyuntura como esta que se ha convertido en un distractor para que la gente voltee para allá y de repente la gasolina tenga el mismo precio. ¿Qué quiere la gente en este momento? Que baje el precio de la gasolina. Hay muchos temas que tocar aquí con el maestro experto, ¿no? En varios de los temas, pero también me interesa mucho, cambiando ya radicalmente sobre este tema que es el gasolinazo 2017, también nos interesa tocar otro como lo que es la austeridad gubernamental. ¿Qué le parece? Bueno, desde nuestro punto de vista hay poco dinero que gastar. Sin embargo, hay algo lamentable aquí en México. Toda economía de cualquier país del mundo que vive de prestado y de aumentar impuestos sin que haya productividad, tarde que temprano va a tocar fondo. Esa es la realidad. De tal manera que el gobierno federal, este gobierno hace 4 años y fracción que entró, en ese tiempo se debían 5.9 billones de pesos de la deuda pública. Hoy se deben 9.4 billones de pesos. Por ello hemos sobrevivido. Pero además hay que recordar que en el marco de la discusión del Pacto por México, cuando se aprobó la reforma energética y la reforma fiscal nos aumentaron el 8% en la comida chatarra, nos aumentaron 1 peso por cada litro de refresco de impuesto. Pero además se homologó el IVA de las ciudades fronterizas sin importarles el sufrimiento que iban a tener los empresarios de este lado del país. Perdieron mucha competitividad y además también se aprobó el alza del impuesto sobre la renta. De tal manera que
Este gobierno ha sobrevivido a base de pedir prestado y a base de incrementar impuestos, y hoy pues están remachando fuerte con el impuesto y el aumento del precio de la gasolina. Es por eso estamos como estamos, por eso hay inestabilidad social en este momento, por eso tenemos entidades federativas que se han convertido en verdaderos estados fallidos. Algo se tiene que hacer. La gente no acepta definitivamente este gasolinazo. Y yo le digo a la gente que nos está viendo en este momento, va a haber más aumentos, Está programado un aumento el 4 de febrero, otro el 11 de febrero y el 18 de febrero ya va a fluctuar la gasolina de acuerdo al precio internacional del petróleo. De tal forma que esto nos va a seguir pegando fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de aumentar el petróleo, se está depreciando el peso mexicano. Entonces, por dos lados nos está llegando el aumento de la gasolina. Antes nosotros decíamos, ojalá y sube el petróleo. Éramos un país petrolero. La gente no está preparada para tantos aumentos, menos habiendo tanta pobreza. ¿Y ahora qué queremos? Que baje el petróleo. Porque si sube el petróleo, sube la gasolina. Y en este momento en México gasta más en importar gasolina que lo que recibe por concepto de la exportación del crudo. Entonces en este momento estamos contra la pared y quisiéramos que no aumentara el petróleo ya a nivel internacional. Sin embargo, Celina, hay una mala noticia aquí, lamentablemente. Se tiene proyectado que el barril de petróleo en los próximos meses llegue a $60. Hoy está a $46, pero esto en la medida que aumente el barril de petróleo va a aumentar también el precio de la gasolina. Aquí otra de las medidas que pues toma el gobierno del estado, entre otras los ayuntamientos, de igual manera, pues es centrar y no hay dinero, la crisis aumenta en los ayuntamientos, eso está más que visto, ¿no? Y lo más fácil es empezar a despedir a gente. Esa sería una buena medida tomada por parte del gobierno del estado y de ayuntamientos. Bueno, se debe de quedar la gente necesaria para poder que haya un buen desempeño administrativo y que se logre sacar el proyecto de desarrollo, los planes de desarrollo que tienen ya sea los diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, hemos insistido mucho como grupo parlamentario del Partido Sinaloense, un servidor como dirigente estatal de este partido, que debe de llegar un rescate financiero a los ayuntamientos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la verdad, los ayuntamientos administran miseria. Hay hambre en los ayuntamientos. Muchos de ellos incluso ni tienen para pagar la nómina durante todo el año. Muchos de ellos no tienen para pagar aguinaldo. Si no hay para pagar la nómina o pagar aguinaldos, mi pregunta es, ¿a poco podemos trabajar en torno a un desarrollo planeado, con visión de Estado a largo plazo? Desde luego, ¿se puede hacer esto si no hay dinero? No, se vive en la urgencia, se vive en los remiendos, se vive en la improvisación. Y esto no es posible. En este momento hay una deuda de un poco más de 1.500 millones de pesos de los 18 municipios del estado de Sinaloa, de deuda a corto plazo, que se ha convertido como un freno de mano para el desarrollo de estos municipios. ¿Qué hemos pedido nosotros? Estamos solicitando que haya un rescate financiero de esos municipios. Para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a lo mejor 1.500 millones de pesos es un mundo de dinero para ustedes y para nosotros también. Pero les voy a poner un ejemplo. En este año 2017, por concepto de los intereses de la deuda pública, México va a pagar 568,000 millones de pesos. Y solicitamos de esos 568,000, bueno, solicitamos 1.500 millones de pesos nada más para lo que es el rescate financiero de los municipios. ¿Para qué? Para que cuando ya se aplique a partir del año que viene lo que es la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, ya estén en cero. Y ahora sí, aquel alcalde que entregue deudas, pues será acusado administrativamente y hasta penalmente. ¿Por qué? Porque ningún alcalde, según la ley, debe de gastar más de lo que recibe el ayuntamiento. No puede, no debe dejar deuda. Aquí, ¿cómo visualiza usted el arranque de esos primeros 4 años del gobernador del estado, Quirino Ordaz? Mire, es muy difícil dar una opinión en este momento porque es muy pronto. Apenas estamos viendo la conformación
de su administración. Está llegando gente que no conocemos y alguien me preguntaba, oye, pero es gente que son caras nuevas, que vienen de otros estados de la República. Y yo le digo, bueno, a lo mejor no hay mal que por bien no venga, a lo mejor esa gente nueva puede dar un buen resultado, a lo mejor esa gente nueva no trae el costal de mañas que tiene mucha gente que ya conocemos. Entonces hay que esperar para realizar una evaluación. Ok, bueno, pues darle las gracias, maestro, una vez más. Me dio muchísimo gusto el que pues estén acompañándonos el día de hoy aquí en la entrevista. Muchísimas gracias, Celina, por esta invitación y decirle a la gente, hay que seguir luchando. Por ningún motivo hay que dejar de luchar. ¿Tiene remedio México? ¿Tiene remedio Sinaloa? Claro que sí. Adelante las manifestaciones entonces. Estamos nosotros involucrados en ello. Pues muchísimas gracias por su atención. Esto fue www.visionciudadana.com.mx.